¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Agenda Parlamentaria a través de Congreso Televisión y Radio Congreso Perú. En esta ocasión vamos a analizar con el congresista Casio Guayre Chuquichaico el tema de la salud mental y sobre todo el aspecto preventivo, porque las comisiones de salud e inclusión social han aprobado importantes proyectos sobre el particular. Congresista Casio Guayre, representante por Junín, bienvenido. Muy buenas tardes, Ricardo. Ante todo, muchas gracias por darme este espacio. Efectivamente, hablar de salud mental es hablar de repente de toda una sociedad que debemos prevenir en lo que se refiere a la salud mental. Cuando hablamos de salud mental, muchas veces pensamos que solamente son los que están deambulando en la calle o los que ya han perdido el uso de razón, etc. No estamos hablando solamente de ellos, estamos hablando de la forma preventiva. A diario nosotros vemos cantidades de homicidios, cantidades de asesinatos, suicidios, pandillajes, la violencia familiar. Y demás está decir porque los medios de información a diario nos traen ese tipo de problemas, incluso asesinatos a menores de edad, violaciones, y todo esto es un problema, ¿no?, en la cual nuestra sociedad seguimos incurriendo en todas estas irregularidades por falta de un apoyo emocional, apoyo psicológico, apoyo psiquiátrico. Por lo tanto, en nuestro país se necesita una política de Estado referente exclusivamente a salud mental. Si tendremos que hacer un diagnóstico, congresista, contamos con la calidad o la cantidad de profesionales necesarios para, por ejemplo, empezar a brindar asesoramiento psicológico en los colegios. Eso es otro problema, que no tenemos los profesionales que podrían cubrir. Hace poco se estaba aprobando ya una ley, por ejemplo, un psicólogo por colegio, y actualmente hay 18.000 psicólogos, un poco más de repente, pero hay más de 30.000 instituciones educativas. Si queremos poner un psicólogo por colegio, no alcanzaría. Y esto significa que no le estamos dando mucha importancia a esta parte de toda nuestra sociedad, ¿no? Y debo resaltar que aquí está justamente la base, la causa incluso, ¿no?, que tenemos que analizar, evaluar, para que más adelante no exista ya las violencias, no solamente la violencia, la inseguridad, la delincuencia. Hace poco comentaba el señor alcalde del Callao, pese de tener en estado de emergencia el Callao, continuaba todos estos hechos, los asesinatos continuaban, tal vez no en la misma dimensión, pero continuaba. Y hacía notar claramente que no se estaba haciendo nada por los hijos de estos delincuentes que están estudiando, muchos de ellos, en todas las instituciones educativas estatales. No se está haciendo ningún tipo de apoyo, y esto es la tercera generación, y él decía que seguramente de acá a unos cuantos años más se van a incrementar en mayor número la delincuencia, con mayor agresividad, y aquí el Estado no está haciendo nada. Por eso lo que se tiene que solucionar es dar una política pública sobre salud mental integrado, no solamente tiene que verse pues para curar de repente lo que es a los locos, vamos a decir, no solamente ellos, sino desde la base formar con una educación, que es la educación en valores, una educación fortalecida, con autoestima alta, y no las tenemos en nuestras instituciones. Y este es un problema nacional. Tenemos muchos problemas de ese tipo, la violencia familiar, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando una familia discuten, pelean, y a veces no saben a dónde ir, tanto el esposo o la esposa, no pueden ir a un hospital porque el hospital generalmente no trata a ninguno de ellos, o no sabe a dónde ir, y al final, ¿en qué llega? De repente a suicidarse. En mi tierra, por ejemplo, antes que se me vaya la mente, en mi tierra, por ejemplo, hace poco, asesinó a su suegra, ¿ya?, y se fue a un hotel, lo mató a sus hijitos y se suicida ella misma. ¿Por qué? Porque no hay un apoyo. ¿A dónde tiene que recurrir? ¿A dónde? El único hospital de salud mental aquí en Lima, al menos, es el Noguchi, ¿verdad?, que opera en la zona de Lima Norte.
Y bueno, ya para quienes tienen ya una, digamos, ya una situación peor es el Hospital Arco Herrera, claro, es básicamente para internamiento. Exacto, pero eso es en Lima, ya. Si bien es cierto, la mayor cantidad de población está en Lima, pero en las otras, pese de que existen estos dos, no está solucionándose porque no existe una política. ¿Cómo tenemos que trabajar? El gran problema es que hay una mala concepción de los peruanos respecto a acudir a un psicólogo. Exacto. El psicólogo pareciera ser sinónimo de tratamiento para locos. Exacto. ¿Verdad? Que uno está al borde de la locura o que tiene un problema ya muy cerca a ello. Cuando la salud mental debería ser parte justamente de cómo ir al médico para prevenir una gripe, para prevenir un dolor de muela. Claro, ¿no es cierto? Exacto. Para eso debe ser, por ejemplo, generalmente cuando, por ejemplo, tú tienes de repente algún malestar en el cuerpo, eso es lo fisiológico, que efectivamente tú sabes cómo te vas a curar. Yo escucho mucho, sobre todo entre los jóvenes, una frase, ¿no? Estoy con la depre. Sí. Estoy con depre. Eso la también. Depresión es una enfermedad mental ya. Exacto. Claro, que por allí empieza. Exacto. La depresión, la soledad, la falta de repente de que papá y mamá estén junto con ellos, falta de que alguien le ponga un cariño, le diga yo te quiero. Entonces, falta de todo eso, se van hace solos. 30 o 20 años los jóvenes nunca hablaban de depresión ni de depre, ¿no? Eran mucho más activos, contentos, querían estar, digamos, haciendo deporte. Ahora los jóvenes, la mayoría que se quedan en casa con las máquinas, con los juegos electrónicos, y esa es otra con forma, la computadora. Eso es otra forma que nos sigue Internet. Aislando, o sea, nos estamos incomunicando con nuestros familiares. ¿Qué hace? Ahora los celulares, hasta en el almuerzo, mientras que estamos almorzando, los hijos están ahí chateando con el celular, papá tal vez se dedica también a hacer lo mismo, mamá a veces está sirviendo a la mesa y nadie dialoga, ya estamos mal también. O sea, que estos temas, ¿quién nos orienta? Alguien. Yo saludo, por ejemplo, al doctor Maestre, que mucho me ha ayudado, por ejemplo, en uno de los proyectos que yo tengo ahí. La doctora González, también de RPP, que siempre están todos los días apoyando a toda nuestra población. Ellos siempre han tratado de que esta ley ya debería darse, porque debe ser una política pública, porque es una necesidad de nuestra población. La radio, obviamente, todos los días viene escuchándose, pero no es el todo, solamente lo escuchas. Pero cuando quieres hacer un tratamiento, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, para hacerse un tratamiento de salud mental? Es muy costoso. Y por la depresión que decías, nuestra población, nuestra juventud, se va al alcoholismo, se va a la drogadicción, efectivamente, se va todo ello. Y ahora para curarlos es mucho más costoso. Por eso que hay que trabajar preventivamente. Tiene usted toda la razón, porque muchos de los jóvenes escuchamos que están con depre, para no sentirse así, recurren al alcohol o a la drogadicción. Exacto. Porque ahí, digamos que tienen una situación distinta, no se sienten contentos, pero eso dura solamente algunas horas. Exacto. Y además van matando y minando su vida. Sí. Yo hace solo instantes antes de empezar la entrevista busqué la palabra atención psicológica y el costo por atención, por ejemplo, es en promedio, en lo más barato, 60 soles, que en muchos casos no está, digamos, acorde a la economía popular. Exacto. ¿Verdad? Ir a un hospital, lo hemos visto, es casi imposible. El seguro cuesta también con muy pocos profesionales en salud mental. Ir a un psiquiatra está 300 soles. Mire, claro, la atención de un psiquiatra es mucho más caro que la atención de un psicólogo. Entonces, ¿qué hacer frente a ello? ¿Preparamos más profesionales? ¿Cómo el Estado puede brindar esa salud pública? Ya, consideramos, miren, nosotros para aprobar esto de salud mental, incluso ha habido congresos internacionales, los aportes de los profesionales de salud mental ha sido muy importante, han sido revisadas, y justamente la solución está en que el Estado tiene que organizar mejor. Sí, no requiere mucho más de repente presupuestos o grandes cosas. Los profesionales de repente no hay, pero hay que promocionar que haya más profesionales en ese espacio. Los psicólogos, las psicólogas, por ejemplo, no están en muchos de ellos desempeñando su función como tal en los hospitales, de repente están en otros lugares haciendo trabajos que no les corresponde en algunos de los casos, ¿no? Por eso es necesario que dentro de esta política justamente del Estado se debe implementar, al igual, por ejemplo, como existen las postas médicas. En toda posta médica debe haber un apoyo de salud mental. ¿Cómo incentivarlos? Porque se me viene a la mente y tengo algunos sobrinos y primos estudiando psicología en universidades públicas y privadas.
pero la mayoría aspira a trabajar en una empresa o irse a trabajar a una mina, en donde la rentabilidad es mucho más alta que en un hospital. Sí, eso es otro problema. Por eso el Estado tiene que darle mayor importancia a este espacio de salud mental. No le estamos dando importancia cuando, desde mi punto de vista, por ejemplo, es la solución incluso para que la delincuencia no siga incrementándose. Es la solución para que le digo, la inseguridad en nuestro país no continúe también con lo mismo, ¿no? O sea, hay cosas como esto que a veces no lo estamos viendo desde ese punto de vista, sino estamos viendo más sancionativa. Por ejemplo, y yo estoy de acuerdo que hay que sancionar a los delincuentes, que no debe haber más delincuentes, pero no estamos haciendo nada por las generaciones que vienen de abajo. Ellos son los que siguen creciendo ya con otra visión, con otra mentalidad de seguir pues ese mismo camino de sus padres, de repente de sus ancestros que de alguna manera han estado en esa situación ilícita, ¿no? El tema es interesante, me gustaría luego seguir conversando con usted sobre este aspecto una vez que ya el proyecto vaya al Pleno. Esperemos de que ya vaya lo más pronto. Hemos conversado con el presidente de la Comisión de Salud, también de Inclusión, para que esto sea visto, porque esto es una política sin duda necesaria para nuestro país. Totalmente de acuerdo. Tengo un minuto solamente para hablar sobre el tema de la necesidad que en Junín, que es su tierra, se pueda contar con plantas de residuos sólidos y de aguas residuales. Sí, gracias, Martín. Para comentar este tema es otro problema que no solamente es de mi tierra, de mi región, sino también país, a nivel de todo el país, que todavía no hay tratamiento de residuos sólidos. Solo tenemos los rellenos sanitarios, tenemos los botaderos, que en conclusión esos lugares siguen contaminando a su entorno y no estamos solucionando para nada este problema. Igual las aguas residuales, las aguas servidas, ¿no? Sigue fluyendo tanto al mar, tanto a los ríos, y el río Mantaro, por ejemplo, de toda la población que existe. La contaminación no es tanto de la minera como generalmente se dijo. O sea, el Mantaro es, digamos, el botadero de Junín. Claro, donde fluyen las aguas servidas, las aguas residuales, ¿no? De todos los servicios que hay. Sin embargo, han hecho algunos pozos sépticos, pero eso no soluciona el problema, porque a su entorno siguen contaminando y los residuos que salen de ahí sigue yendo al río Mantaro. Este proyecto aprobado de la Comisión de Pueblos Andinos, ¿qué propone? Justamente que propone de que haya que se trate, ¿no?, a los residuos sólidos y también a los residuos líquidos, y al mismo tiempo estos debe generar también, ¿no?, debe ser con disposición final casi cero, o sea, se debe reducir cada vez más estos residuos para que no contamine al medio ambiente. Correcto, le agradezco mucho, congresista Casio Guaire, por esta gentileza de estar con nosotros. Muchas gracias. Muy amable. El congresista Casio Guaire Chuquichaico estuvo aquí en Agenda Parlamentaria hablando de dos importantísimos temas. Gracias por su sintonía.